Teatro Antiguo de Buenos Aires, piezas del siglo XVIII, de Mariano G. Bosch, capítulo 16, conclusión. 1. Después de 1817, el Teatro de Buenos Aires algo se corrigió y la intervención de piezas extranjeras, las reconocidamente buenas españolas y las pocas de autores nacionales, desterraron de las tablas los mamarrachos de magia, milagros y resucitados. Pero no fue posible desterrar los sainetes, porque, como sabemos, eran el número predilecto de los guarangos. No molestaban tampoco al escaso público selecto, porque al empezar ellos se retiraban del teatro. Y a nadie se le ocurrió prohibirlos porque, como hoy, las autoridades no creían en el fatal influjo de esas piezas sobre el pueblo. Luego, la intervención del canto de ópera, las compañías líricas que se formaron, la afición a la música italiana y francesa, perfeccionó el gusto de esa parte de público que llamamos selecto. Pero justamente el error prejudicial consistió en tolerar que el pueblo, la plebe, que era quien más necesitaba reaccionar, continuara gozándose en los espectáculos moralmente venenosos que exigía y que le daban. No se debe dar al pueblo lo que pida, sino lo que necesite. Este error subsiste aún hoy día. Formóse el año pasado de 1903 una comisión de censura que pretendió impedir las representaciones estúpidas y las inmorales en todos los teatros de la capital. Opusiéronse a su funcionamiento periodistas imprudentes, empresarios sin más ideal que el de la propia bolsa y autores de groserías e inmoralidades, chapaleadores de barro infecto. Cada animal se divierte en lo que puede. Opúsose también la plebe inmoral e inculta, como es justo. Formáronse dos bandos, detractores y defensores de la institución censora, y se agotaron los argumentos por una y otra parte, tanto modernos como antiquísimos. Al fin, interviniendo el Congreso, la balanza de las razones se inclinó al bando de los imprudentes poco patriotas. Ninguna razón fue más poderosa ni decisiva que la siguiente, abre comillas, ridículo sería que nosotros, entre paréntesis, como quien dice unos salvajes de América, quisiéramos impedir la representación de obras toleradas en país, esto es, sancionadas por la capital civilizada del mundo. Cierra comillas. Y de este argumento es del único que nos ocuparemos. En primer lugar, nosotros en la República Argentina tenemos los mismos derechos que los habitantes de cualquier pueblo educado del globo en lo que respecta al juicio crítico en asuntos literarios y artísticos, por cuanto la inteligencia y el saber es patrimonio de todos y no especialidad de ciertas y determinadas naciones. Abdicar del propio criterio, pensar por cabeza ajena y hablar por boca de ganso es cualidad de gentes sin carácter y muy poco seguras de sus conocimientos. Cuando esta abdicación la hacemos nosotros mismos, dentro de las fronteras de nuestro país, declarándonos humildes e incondicionales admiradores de todo cuanto traiga la etiqueta de París, es humillante. Cuando esa abdicación nos la decretan los extraños, entre paréntesis étrangers, la negación de nuestra capacidad de legislar en lo nuestro es insultante. Cualquier cosa que venga de París puede ser aceptada o rechazada aquí, criticada relativa y absolutamente, porque el predominio de París sobre el resto del orbe civilizado se refiere a las verdades inmutables de la ciencia,
a la belleza incuestionable de sus creaciones en todas las ramas del saber humano, pero no a las costumbres disolutas de sus boulevardiers ni de sus cocottes, etcétera, etcétera. Estamos en el deber de aceptar sin beneficio de inventario las conclusiones de Pasteur, los descubrimientos de sus facultades de ciencias, las creaciones de sus fábricas de acero, etc., pero nunca las modas de sus mujeres disolutas. Las mismas damas distinguidas de París no las aceptan. Sus infames costumbres, Solá protestó de ellas, y desde Rousseau hasta él todos los más ilustres pensadores lo habían hecho, ni su teatro inicuo. La gente decente no asiste a él. Y nosotros podemos o no aceptar estas cosas, sin perder por esto nuestra condición de hombres instruidos y de mundo, o lisa y llanamente prohibirlas, y esto no solo de acuerdo con nuestras propias conveniencias, sino también de acuerdo con el modo de ser de nuestro pueblo, sus costumbres, modalidades y el género de ideas que tengamos respecto a su educación moral. No debe olvidarse que París es una ciudad única en el mundo, compuesta de nativos y de viajeros extranjeros, estos últimos viviendo allí transitoriamente y al solo objeto de divertirse y gozar. En cambio, Buenos Aires es una ciudad de argentinos y extranjeros radicados, individuos todos de trabajo, no de placer, instalados, no viajeros, que forman parte integrante de nuestro país y por lo tanto deben considerarse argentinos, pero argentinos en razón de haber ingresado a la gran familia argentina con comunidad de ideas en lo que respecta a los propósitos de trabajo común, pero que no han dejado sus costumbres ni perdido los caracteres esenciales de la raza a que pertenecen. Ningún pueblo, pues, más difícil de educar que el de esta capital, ningunas leyes más difíciles de dictar, y verdaderamente la parte educativa del Teatro de París no es la que más pueda convenirle. En tercer lugar, y de acuerdo con lo dicho, por lo mismo que ese teatro viene de París, debe prohibirse. Bastaría esa sola circunstancia. ¿Quieren decirnos cuál puede ser para nuestro pueblo la conveniencia que haya en presenciar espectáculos de la índole de Le Billet de Logement? Así como lo que se conversa en la sala no siempre puede repetirse en el comedor delante de los niños, así también lo que se escribe para ciertos teatros de París, para una población corrompida ya, no debe ser bueno para otros pueblos que no son, y esto lo sabe todo el mundo, tan refinados en todas las inmoralidades. París, es la sala del mundo, y comparar esta inmensa ciudad con otras capitales es tan absurdo como lo sería equiparar un colegio elemental de niñas con el anfiteatro de un hospital. Londres, la gran ciudad de los rígidos ingleses, no acepta la literatura de París. Y ninguna madre inglesa permite que sus niñas lean los novelistas franceses. Y por esto ese pueblo es grande. Nada importa que el jefe de la familia conozca esas obras. Lo que importa es que los jóvenes las ignoren. Por consecuencia, nada importaría que el teatro pornográfico se diera a conocer a los hombres ilustrados, estudiosos, experientes, lectores sempiternos, ni a los ya corrompidos, ni a los escépticos, ni a los viejos inapetentes.
pero sí importa que el pueblo, los jóvenes y las jóvenes inexperientes, los campesinos sencillos, las mujeres honradas, las madres honestas, conozcan esas lepras morales contagiosas, cuyo virus de nada bueno puede servirles. Y como es imposible a la puerta de un teatro elegir los concurrentes a quienes la representación pueda no dañar, lo más prudente es prohibirla y que los empresarios busquen otro modo de ganar dinero que vendiendo veneno. Por otra parte, empresarios todos extranjeros, perfectamente indiferentes a cuanto no sea nuestro dinero. Pueden ir a ese teatro aquellos que gusten de él y sepan que no puede dañarles, pero que vayan. Su sede es París, pero que no exijan que él venga a ellos dentro de su misma ciudad, a su casa. Hay cosas que no se hacen dentro del hogar, ni se llevan a él. Lo mismo sería que las personas que tuvieran curiosidad de asistir a una disección del cuerpo humano o a una autopsia de un cadáver putrefacto, pidieran que en la Plaza de Mayo se hicieran espectáculos públicos de esa clase para poder ellos presenciarlos y con ellos todo el que pasara por allí. No, lo que correspondería en este caso sería que aquellos que tuvieran tal interés se trasladaran a un hospital, al París de la anatomía. Quien no pueda ir a París, que lea esas obras en sus libretos, que al fin y al cabo los efectos serán los mismos. 2. La educación de un pueblo no se hace con libros ni en escuelas, y esta es una verdad que desgraciadamente ignoran muchos estadistas. En nuestro país, los hombres dirigentes actuales no han sabido hacer otra cosa que repetir el precepto célebre de Rivadavia y Sarmiento: formar escuelas es desterrar la barbarie y preparar la civilización. Y creen que está ya todo hecho con edificar suntuosos palacios escolares donde los niños van 3 horas por día durante 8 meses del año. ¿Y la educación moral del pueblo? ¿Han leído nuestros políticos y han meditado profundamente a los grandes sociólogos, los antropologistas, los moralistas? El pueblo se educa en el hogar, en la calle y en el teatro. No se educa en la escuela. En esta se instruye. Se puede ser muy malo aún sabiendo leer y escribir correctamente. Tal vez, faltando educación, se es así más malo. ¿Qué influencia puede tener el alfabeto en la moralidad pública? Transcribiremos a Ferri, nota al pie, Nuevos estudios de antropología criminal, capítulo 1, parte 1. Abre comillas. Y el motivo de esta ineficacia de la educación moral estriba todo él en que hasta ahora no sabemos aún cuáles son el asiento orgánico y el funcionalismo de las pasiones humanas. Y por consiguiente no conocemos los datos físicos de la moralidad, como por el contrario se conoce más o menos los de la salud física e intelectual. Nos falta la primera condición necesaria para obrar con eficacia. Hasta hoy, la educación moral no consiste sino en una serie de sensaciones auditivas y visuales presentadas al individuo por medio de consejos y ejemplos. Pues bien, es evidente que en especial las máximas abstractas de moralidad, aún repetidas y reforzadas con comentarios acerca de las relativas sanciones de la religión y del Código Penal, a lo sumo podrán dejar una huella, y esa bien poco honda, en la inteligencia del individuo.
que sobre todo vive de elementos adquiridos precisamente con las sensaciones del mundo exterior, pero quedarán lejos del origen interno de las pasiones, las cuales son efecto de especiales disposiciones orgánicas desconocidas todavía, y que tienen su asiento quizá no tanto en el cerebro como en otras disposiciones de las vísceras, indirectamente relacionadas con el sistema nervioso central. Y esta observación nos sugiere algunas consideraciones. En primer lugar, destruye la ilusión tan difundida entre los estadistas en la primera mitad de nuestro siglo y aún bastante acreditada entre los doctrinarios de que la instrucción intelectual, siquiera no sea más que conocer el alfabeto, puede ser un elemento de moralidad. Nota al pie. Teorías de Rivadavia y Sarmiento que aún copian al pie de la letra y sin digerir nuestros estadistas contemporáneos. Sigue. Mientras que solo es una fuerza que ciertamente es preciso difundir lo más posible en todas las clases sociales, pero que se dirigirá al bien o al mal según las predisposiciones congénitas del individuo y hasta según las circunstancias en que se encuentre. Cierra comillas. Consideración nuestra. ¿Es posible pensar que un pueblo que ve en la calle, en su hogar y en el teatro tan solo ejemplos perniciosos, vulgaridades, lujuria, indisciplina, falta de respeto a todo, miseria, inmoralidad, desorden y mentiras de politiqueros sin conciencia, pueda contrarrestar tan perniciosas sugestiones con las cuentas de sumar o restar, las lecturas de la cartilla o las reglas de ortografía que haya aprendido en su niñez en 3 horas por día de clase durante pocos años? Estudiando en una facultad o una escuela de comercio, ¿se harán los jóvenes más morales, aunque saliendo de clase vean aquel espectáculo durante el resto del día? ¿La joven obrera será mejor madre de familia, tronco mejor de futuros ciudadanos aptos para la vida cívica, solo con saber lo que se aprende hasta 6º grado de escuela, aunque durante el resto de su vida las sensaciones visuales y auditivas que formen su educación moral sean las que hemos detallado? Nosotros, en este sentido, creemos tan solo lo que la antigua psicología, y de que hemos hablado ya, y es que las virtudes y los vicios se desarrollan en la continua práctica de ellos, como los músculos con la gimnasia. Continuemos con Ferri. Abre comillas. En segundo lugar, puede modificarse una famosa afirmación de Buckle, Historia de la Civilización en Inglaterra, primero, cuarto, que dice no ya que el progreso humano se deba de un modo exclusivo al aumento de conocimientos, porque la moralidad, por ser estacionaria, es impotente para producir los grandes beneficios de la civilización, sino que por el contrario debe reconocerse que el progreso es infinitamente mayor en el orden intelectual que en el orden moral. En efecto, entre el hombre civilizado y muchas tribus salvajes de la Australia o de la Papuasia, que no saben contar más allá de 5, hay un abismo intelectual, mientras que existe, por el contrario, una diferencia menor, pero mucho menor, en el orden moral. Spencer y Taylor, entre otros, han recogido numerosos testimonios del grado de moralidad propio de muchos salvajes que en materia de honradez, lealtad y benevolencia no desmerecen de ningún pueblo civilizado. Tanto que mientras en el nivel medio intelectual todo pueblo civilizado sobrepuja inmensamente a todo pueblo salvaje,
En cambio, moralmente se encuentran en unos y otros las mismas cualidades buenas y malas, con una sola y ligera restricción de las tendencias malas en un número menor de individuos en las razas superiores, que sin embargo han necesitado algunos centenares o miles de años para conquistar una tan leve mejoría moral. Cierra comillas. 3. En un pueblo, nos dice la antropología, hay varias categorías de individuos. Los buenos a carta cabal, muy pocos. Los malos a carta cabal, también pocos. Los indiferentes, esos flojos de carácter que se inclinan suavemente del lado que mejor les sopla el viento y que debido a su misma condición indecisa pueden recibir la influencia sugestiva de la educación que los llevará al bien o al mal, según sople ese viento. Y esta categoría es la más numerosa. Pérez, que cita Ferri, en su libro Educación desde la cuna, dice de estos, abre comillas, son indiferentes por sí mismos y darán como fruto el bien o el mal según la cultura, el ejemplo y las circunstancias. Cierra comillas. Pues bien, si los continuados malos ejemplos pueden producir un cambio, aunque sea leve, en los buenos, un incentivo peligroso en los malos y la maldad misma en los indiferentes, ¿por qué aumentar el mal de un pueblo añadiendo la lepra del teatro pernicioso a las tantas lepras morales que ya andan flotando en la atmósfera que respira su espíritu? Un departamento de higiene moral lo prohibiría como medida de prudencia. La educación moral no es un medicamento, según Ferri, pero evitar lo que contribuya al mal es un preservativo. Corregir el teatro, aunque sea el de París, no es prueba de ignorancia, sino de cultura y de patriotismo, mucho más cuando el teatro no es una necesidad indispensable, sino un pasatiempo de los tantos que forman la educación moral del pueblo. Educación moral siempre en el sentido de preservativo, no ya de medicamento. Ya sabemos que la higiene no cura, pero preserva, y las pestes se propagan con más facilidad donde no hay higiene. Las obras dramáticas son acciones ficticias imaginadas por el poeta psicólogo de acuerdo con los sucesos de la vida real y en las cuales se ven aplicados los preceptos morales que practican los pueblos que se han elegido como ejemplo. Pero sucede muchas veces que el autor filósofo y moralista es más poeta que sabio, más sectario que poeta, y en ese caso la verdad vive muy alejada de él y pinta cuadros recargados de las tintas que le son simpáticas. Las experiencias teatrales que presente no serán ejemplos de una moral determinada de pueblo, sino fantasía más o menos agradable de un sectarismo dado. El primer caso es el del teatro parisien actual, el teatro libertino, pornográfico y del adulterio. El segundo, el de los imitadores de los genios del norte, simbolistas, decadentistas, etc., todos los degenerados mediocres que ignoran que para ser raro es necesario ser genial y confunden la alucinación y el delirio del tonto, que es la enfermedad que ellos padecen, con el desequilibrio perfecto y completo de los pocos e inimitables locos que quieren copiar. 4.
Volvamos ahora al punto de partida. De 1817 a 1827, los directores y encargados del teatro cuidaron con un poco más de celo de reemplazar las piezas del antiguo régimen con obras extranjeras. Pero los sainetes no desaparecieron. Creyendo fomentar el patriotismo, toleraron la producción nacional análoga a El amor de la estanciera, capítulo 6, parte 1, como por ejemplo Las bodas de Chivico, Comadrita suelto el gato, El señorito decente y otras. De modo que para el pueblo no hubo intervalo, y pasado el 1 de diciembre de 1828, una racha feroz de mala literatura española del siglo XVIII invadió de nuevo la escena, reforzada esta vez, desgraciadamente, por la producción análoga francesa, los venenos, puñales y venganzas de los románticos. Las piezas de espectáculo con sus batallas, como por ejemplo las siguientes: el pasaje del puente de Lodi por Napoleón y su ejército, comedia y pantomima; la despedida de Napoleón en Fontainebleau; Napoleón en la aldea y los soldados veteranos; la fingida muerte de Arlequín; Juana la rabicortona, de magia; Polder o el verdugo de Ámsterdam; Montegón y Capuleto, una pésima parodia del Romeo y Julieta de Shakespeare, llena de venganzas y odios y asesinatos en la escena; La hija mal guardada; El barbero que afeita al burro; La destrucción del mundo o el cometa del año 32; El asesino o el mendigo de Bruselas; Abelino o el gran bandido; Doña Inés de Castro, Sancho Ortiz de las Roelas y otras de este género en que las gentes aprendían a soportar las tiranías, enseñanza propia de la época y que daría luego sus tristes resultados; El triunfo del Ave María; El bosque peligroso o los bandidos de Calabria, en la que el pueblo aprendía una cosa que mucho le agradaba; La enterrada en vida; La nona sangrienta; La novicia o la víctima del claustro; El tirano de Ormuz; El diablo predicador; Las ruinas o la mujer vengativa. 5. Este teatro de 90 años enseñó al pueblo de Buenos Aires el odio, la venganza, las heroicidades guerreras, las guapezas personales, la superstición y los salvajismos. Durante ese tiempo se escucharon más de boca de los cómicos que de los curas las palabras infierno, diablos, ángeles, Virgen María, difuntos, ánimas, etc., que no iban más a la iglesia que al teatro los chinos y mulatos porteños y guarangos en general. Muchas veces, durante el gobierno de Rosas, como ya había sucedido mucho antes, las primeras actrices del teatro habían salido en la comedia de El triunfo del Ave María a caballo por la platea del teatro con la cabeza ensangrentada del moro Tarfe clavada en la punta de una pica. Durante el año 40 pasó en las calles de Buenos Aires la misma cosa, y no era la del moro Tarfe, la cabeza ensangrentada. Fin.